Cuando aprendes español es muy normal apoyarte en palabras que conoces muy bien, como una cosa, es muy bueno, es muy malo, es importante, hago muchas cosas, tengo un problema. La verdad es que no hay nada de incorrecto en todas estas frases. El problema viene cuando utilizamos siempre constantemente las mismas palabras, los mismos adjetivos o los mismos verbos en multitud de situaciones en las que podríamos utilizar palabras mucho más precisas. Cuando expresamos ideas diferentes, tenemos, gracias al léxico español, la oportunidad de variar. A esto se le llama variedad léxica, lo que nos permite ajustar bien eso que queremos expresar y ser mucho más precisos a la hora de expresarnos. Quédate en este vídeo porque vamos a ver 10 palabras de las más repetidas utilizadas en el español y sus alternativas. Esto te va a permitir ampliar tu vocabulario. No necesitas aprender palabras complicadísimas, sino simplemente ampliar tus opciones. Antes de nada, te doy la bienvenida. Esto es Linguatua y yo soy Carol. Soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Por cierto, si te presentas a algún examen DELE, este vídeo te va a ser realmente útil, ya que uno de los criterios que los examinadores tienen en cuenta en tu examen es la variedad léxica, es decir, la variedad de vocabulario que utilizas y la capacidad para no repetir constantemente las mismas palabras. La primera palabra que se repite constantemente es la palabra cosa. La palabra cosa funciona como un comodín, es una de las palabras más útiles del español y una de las que más repetimos, incluso los nativos. Así que algunas alternativas que tienes a la palabra cosa son aspecto, cuestión, asunto, elemento, factor, detalle. Por supuesto, la mejor opción depende siempre del contexto. No todas son intercambiables. Pero, por ejemplo, en lugar de decir siempre frases como hay una cosa que me preocupa, intenta decir hay un aspecto que me preocupa. O en lugar de decir tenemos que hablar de una cosa importante, puedes decir tenemos que hablar de un tema importante. O la participación ciudadana es una cosa muy importante. Bien, aquí en este contexto podríamos sustituir por factor. La participación ciudadana es un factor muy importante. O también funcionaría una cuestión. La segunda palabra que se repite constantemente es el adjetivo bueno. Por ejemplo, la frase es un libro muy bueno es perfectamente válida y correcta, pero te hago la pregunta, ¿qué quieres decir exactamente o qué quieres resaltar de ese libro? Si quieres decir que el libro es útil, por ejemplo, puedes decir que el libro es muy útil en lugar de muy bueno. Si quieres hablar de su calidad, puedes decir que es un libro de calidad. Si se han producido buenos resultados con ese libro, puedes decir que es un libro eficaz. Si ese libro tiene consecuencias positivas, puedes decir que es un libro beneficioso. Así que otras alternativas a esa palabra bueno, siempre dependiendo del contexto, son útil, eficaz, adecuado, positivo, beneficioso, favorable o de calidad. Por ejemplo, hemos obtenido resultados buenos. Bien, en este contexto podemos sustituir por hemos obtenido resultados favorables o este enfoque es muy bueno. Bien, sustituimos y decimos este enfoque es muy adecuado. Bueno es una palabra muy general, no expresa de manera precisa a qué nos referimos, así que las alternativas suelen ser mucho más precisas. La tercera palabra, una de las más repetidas, también su antónimo es el adjetivo
malo. Es una mala decisión. Bien, aquí de nuevo malo es un adjetivo demasiado general. Podemos ser más precisos y decir que es una decisión injusta, una decisión desfavorable, una decisión inadecuada, una decisión perjudicial. Estos adjetivos no significan exactamente lo mismo, así que debes preguntarte, ¿qué tiene de malo esto que estoy describiendo? Yo puedo decir que ciertas sustancias son malas para el organismo, pero también puedo decir que son perjudiciales porque causan perjuicios, daños en el organismo. Por lo tanto, vamos a buscar la palabra más precisa. Otras alternativas a malo son negativo, perjudicial, inadecuado, ineficaz, deficiente, problemático, desfavorable. Intenta entender cuál es el contexto que estás describiendo y qué es exactamente esa característica mala de aquello que describes para encontrar el mejor adjetivo. La cuarta palabra más repetida sin duda es el adjetivo importante. Importante tiene muchísimos sinónimos, muchísimos otros adjetivos por los que intercambiarse. Fundamental, esencial, relevante, significativo, decisivo, prioritario, clave. Por ejemplo, en lugar de decir la comunicación es muy importante, la comunicación es fundamental. Es un detalle importante, es un detalle significativo. O es importante resolver este problema cuanto antes, es prioritario resolver este problema. De nuevo, no son sinónimos perfectos, así que deberás comprender y analizar un poco el matiz de cada adjetivo. La quinta palabra más repetida, por supuesto, es problema. El sustantivo problema, demasiado general. Cuando algo no funciona, decimos automáticamente tengo un problema, pero dependiendo de la situación podemos estar hablando de dificultad, algo que resulta difícil. Encontramos algunas dificultades durante el proyecto. Podemos hablar también de un obstáculo, algo que nos impide avanzar. La falta de financiación es un obstáculo. Podemos hablar de desventajas, es decir, de un inconveniente, de una molestia. El principal inconveniente es el precio, o podemos hablar también de una limitación, de algo que reduce nuestras posibilidades. El espacio es una limitación. Así, de esta forma, tu vocabulario se vuelve mucho más preciso. En sexto lugar tenemos un verbo y por supuesto es el verbo hacer. Hacer es un verbo imprescindible, pero con frecuencia se utiliza de manera demasiado indistinta, porque existen verbos mucho más precisos en función de lo que expresamos. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto, podemos decir que estamos creando un proyecto si lo estamos realizando desde cero. Realizar también es otro sinónimo. Hacer una investigación, realizar una investigación. Si hacemos una propuesta, podemos decir que elaboramos una propuesta. Hacer un esfuerzo puede sustituirse de nuevo por realizar un esfuerzo, o hacer una actividad, llevar a cabo una actividad. Llevar a cabo es una expresión fija, una colocación muy útil. Especialmente interesante que la utilices si te presentas a algún examen DELE. Llevar a cabo una actividad. Otras alternativas pueden ser desarrollar, preparar, producir, organizar. No necesitas evitar el verbo hacer, por supuesto, pero en determinados contextos un verbo más preciso te va a ayudar muchísimo. La séptima palabra es otro verbo y es el verbo tener. Dos locuciones por las que se puede sustituir el verbo tener son contar con y disponer de, especialmente útiles en contextos más formales o más cultos. Por ejemplo, en lugar de decir tengo experiencia, cuento con experiencia, o en lugar de tengo muchos recursos, dispongo de muchos recursos. Otras alternativas: poseer, presentar, experimentar, mantener, albergar, incluir, contener. Por ejemplo, este ensayo tiene errores. Este ensayo contiene errores. Este lugar tiene un misterio. Este lugar alberga
un misterio. Han tenido muchas aventuras, han experimentado muchas aventuras. La octava palabra es otro verbo, como no, y es el verbo decir. En español decimos muchas cosas, pero no simplemente estamos diciendo algo. Y aquí entran en juego los denominados verbos de habla. Estos verbos de habla indican las acciones de comunicación, porque dentro del habla podemos decir simplemente algo, podemos explicar, pero también podemos afirmar, podemos negar, no significan lo mismo, no estamos diciendo lo mismo, podemos aclarar, podemos señalar, podemos destacar. Si explicamos, desarrollamos una idea. Si señalamos, llamamos la atención sobre algo. Si destacamos, ponemos el énfasis en algo. Si afirmamos, presentamos algo como cierto. Si negamos, lo presentamos como falso. Y si aclaramos, eliminamos una duda o confusión. Estos son los denominados verbos de habla. Por ejemplo, el profesor afirmó que era importante, aquí simplemente dio validez a eso, a ese argumento, mientras que el profesor aclaró que era importante, nos da a entender que previamente existían dudas sobre la importancia o no de ese aspecto, de ese temario, etc. Así que muy importante elegir el verbo de habla más preciso en cada contexto comunicativo. La novena palabra es mucho. Mucho puede ser un adjetivo cuando va acompañado de sustantivos y concuerda con ellos, muchos estudiantes, muchas explicaciones, o también puede ser un adverbio de cantidad, trabajo mucho. Cuando lo usamos como un adjetivo, podemos sustituirlo por palabras como abundante, elevado, numeroso, intenso, excesivo, enorme. Por ejemplo, en lugar de decir que hay muchas personas, podemos decir que hay numerosas personas. Eso sí, esto en un contexto más formal. En contextos más informales podemos utilizar hay una gran cantidad de personas, hay un número considerable de personas o hay una cantidad significativa de personas. Cuando lo utilizamos como un adverbio, trabajo mucho, leo mucho o viajo mucho, podemos sustituirlo por otros adverbios que terminan en mente. Por ejemplo, trabajo intensamente, leo ávidamente, viajo constantemente, repetidamente, innumerablemente. Hay muchos adverbios acabados en mente que puedes usar para sustituir ese mucho. Y por último, el adjetivo bonito, bonito, bonita. La frase es una ciudad bonita es correcta, pero podemos ser mucho más específicos. Tenemos alternativas como hermosa, bella, interesante, maravillosa, estupenda, impresionante, espectacular, atractiva, encantadora. Y aquí también aparecen diferencias. Si decimos que una ciudad es encantadora, puede significar que tiene un ambiente muy agradable, muy acogedor, puede ser impresionante por su arquitectura, puede ser espectacular por sus paisajes, así que no estamos solamente cambiando una palabra por otra, estamos describiendo mucho mejor esa ciudad. Y la clave de todo esto, mi consejo como profesora, es que no aprendas palabras aisladas, sino que lo hagas en asociaciones, ya que no siempre podemos sustituir cualquier palabra por un sinónimo. Te recomiendo aprender asociaciones como por ejemplo un aspecto importante, una cuestión delicada, un factor decisivo, una dificultad considerable, una medida eficaz, una decisión adecuada. Hay muchísimas combinaciones, esas asociaciones que solemos ver juntas, que te recomiendo que vayas interiorizando no por separado, sino en conjunto. Y por supuesto, si quieres ampliar tu vocabulario, si quieres llevar tu español al siguiente nivel, no solo en léxico o en gramática, sino también en expresión escrita, en expresión oral, con correcciones personales de todas tus tareas y formar parte opcionalmente de una comunidad de estudiantes, tienes acceso a mis cursos intensivos de cada nivel del español todos los días del año. Puedes inscribirte cuando quieras al curso que mejor se adecue a tus necesidades, pero te garantizo que sea cual sea tu nivel, vamos a trabajar a fondo
toda la gramática necesaria de ese nivel y un poco más, pero además la pondrás siempre en práctica a través de ejercicios que combinan todas las habilidades de la lengua y tendrás este acceso a los cursos y a más de 14 horas de clases grabadas para ti para siempre. Los cursos no caducan, son tuyos para siempre y tendrás siempre mi apoyo y mi seguimiento personal. Si tienes cualquier duda puedes escribirme tus preguntas a info@linguatua.com o visitar el enlace que te dejo por aquí abajo para conocer a fondo qué vas a aprender en todos estos cursos. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado, que hayas aprendido algo nuevo y por supuesto me encantaría leerte en comentarios para aplicar lo aprendido. Muchas gracias por estar aquí y como siempre espero verte muy pronto.